Hola a todos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en esta maravillosa hora que estamos entrando a la unidad número 8 del curso de la carta a los Efesios. Este curso que ha sido muy interesante, en el que hemos podido estudiar varios aspectos de la vida cristiana, desde el plan divino de la elección, de cuál es el propósito de Dios frente a la raza humana, cuál era el plan que tenía en Cristo, era reconciliar consigo mismo todas las cosas en Cristo Jesús, todo lo creado, todo lo animado, sean tronos, principados, sean reino animal, vegetal y el ser humano. Al plan se le agrega la elección, el cual nos ha predestinado, no nos ha elegido, no hemos nosotros elegido a Jesús, Él nos eligió a cada uno de nosotros. Y así comienza la carta, presentándonos a un Dios amoroso. Primero Pablo orando para que seamos llenos del entendimiento y del conocimiento para entender cuál es la voluntad de Dios. Luego Pablo explica la voluntad de Dios con una revelación desde la eternidad de la elección, el plan divino, el propósito de la elección, que es que nosotros le glorifiquemos a Dios, darle gloria a Dios, darle la gloria de vida a su nombre. Es el objetivo, para eso estamos vivos, ese es el propósito, para eso estamos vivos. La gloria de vida a su nombre. Dios no nos ha creado, no nos ha formado para que le demos la gloria a otro ser, el diablo, a la carne, al hombre, al ego humano. No, nos ha creado para dar en esa eterna búsqueda del ser humano que tiene hacia lo sublime, lo eterno. Es cuando se pierde y empieza a darle la gloria a cosas equivocadas. Romanos capítulo 1. Empieza a darle la gloria a imágenes equivocadas y el hombre se pierde. Pero cuando el hombre le da la gloria al divino, al altísimo, al todopoderoso, a Jesucristo, encuentra su ruta de vida. Y ahí es cuando Pablo empieza a decir, aparece la salvación, que es por gracia, en el capítulo 2. La salvación que es por gracia, en esa búsqueda de la verdad, aparece la salvación, que es por gracia. Luego vemos por el capítulo 3 que estuvimos viendo cómo el amor de Dios excede todo conocimiento, cómo el amor de Dios nos empieza a llenar, porque ya ahora que somos salvos, ahora que nos ha visto en la búsqueda de la verdad, entonces empieza, dice Pablo, por esta causa yo doblo rodillas, dice, ante nuestro Padre y Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia. Pablo que quiebra aquí las segredades religiosas, geográficas, políticas, y nos mira a todos como familia, dice, las que están en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el poder, en el hombre interior por su espíritu. Tenemos un hombre interior aquí, que es el que tiene que irse transformando, renovando, aunque el exterior se vaya desgastando. Pablo habla de que hay un tipo de amor, un amor que excede todo conocimiento, un amor que solo proviene del Espíritu, un amor al cual no somos capaces de entender, pero Pablo pide en oración que seamos plenamente capaces de comprender, porque esto solo proviene de Dios. ¿Qué cosa? La anchura, la largura, la longitud y la altura, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Dios que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. A Él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Termina el capítulo 3. Empezando a hablarnos de ese amor que excede todo conocimiento, ese amor que no es religioso, ese amor que no es legalista, ese amor que no es impositivo, ese amor que se
entrega y se da, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. El amor se da, el amor se entrega. Cuando una persona ya dejó de tener amor, lo que empieza a ver es defectos. Cuando tiene amor activo, observa virtudes, da, se entrega. Una persona que verdaderamente ama, desarrolla el hábito de esperar, de dar más y agradecer, de dar y agradecer, no esperar de acuerdo a lo que da. Eso es egoísmo, eso es humanismo. El amor que excede todo conocimiento da y es agradecido. Espera poco y es agradecido con lo que no contaba o no esperaba que iba a recibir. Desarrolla ese hábito en tu vida y te va a ir bien. Vas a manejar la humildad, vas a soyugar el orgullo, la soberbia y la arrogancia, que es el cáncer del corazón del ser humano, porque tendemos a esperar demasiado, tendemos a poner la expectativa demasiado alta de aquello a lo cual nosotros damos. Creemos y nos imaginamos que así como nosotros damos, el mundo, el universo, la gente, Dios, creemos que tenemos el derecho de que aquello nos tiene que devolver en la misma magnitud en la que nosotros dimos. Eso es soberbia. Pero cuando tú esperas menos, cuando tú das más, pero esperas menos, lo justo, lo necesario, y te llega mucho más abundantemente de lo que esperas, entonces solo queda ser agradecido. Oh, mi alma te alaba, Dios, por lo que me has dado. No lo esperaba, no me lo merecía. Gracias, Señor. Y trabajas la humildad. Acuérdese, aquí entramos al capítulo 4. Capítulo 4, cuando habla de las bases de la unidad. En el capítulo 4, el apóstol Pablo dice, les quiero contar de las 4 virtudes. Las 4 virtudes que conducen a la paz. Porque Jesús en el capítulo número 10 del libro de Mateo habló de la paz. Él dijo, cuando vayan a una casa y entren asignación a los 12 apóstoles, les dijo, la paz que está en ustedes va a reposar en esa casa. Bendigan, y si la casa no es digna de la bendición, retiren la bendición. ¿Cuál era la bendición que portaban los apóstoles? La paz. Porque la paz no puede ser comprada. La paz no es un tratado que alguien firma de un lado o del otro lado, porque lo que los hombres firman, los hombres lo vuelven a romper. La paz que Dios da es ese estado de bonanza. En medio de la tempestad, en medio de las circunstancias difíciles, uno está seguro y confiado de que Dios tiene el control, pase lo que pase. La paz te llena la mente de una palabra y te dice, tranquilo, podría ser peor. Tranquilo, podría estar peor la situación. Entonces observa las marejadas de la vida, observa las situaciones difíciles desde un punto de vista de paz, no de irresponsabilidad, de quietud y de negación o de no asumir la responsabilidad de las cosas. Yo conozco gente que dice, yo tengo paz, por lo tanto no pago la renta. Yo tengo paz, por lo tanto no pago los servicios básicos. Y les están cortando la luz, les están suspendiendo el servicio de agua, les están enviando a sus hijos de nuevo a sus casas sin tomarles los exámenes porque no han pagado las mensualidades de la escuela, del colegio, la colegiatura. Y lo primero que dicen es, yo tengo paz. No, tener paz no es ausencia de responsabilidad. Es tener estas 4 virtudes que el apóstol habla en Efesios 4. ¿Y cuál es la madre de todas las virtudes? Pablo dice, con toda humildad. Dice, andéis como es digno de vuestra vocación. La humildad es la madre de todas las virtudes. Es la puerta. Es la puerta de este joyero maravilloso. El cristianismo le dio una nueva identidad a la palabra humildad. Y eso se lo expliqué en la clase anterior. Segundo, la mansedumbre. Dios bendice a los humildes, está cerca de los humildes, les da gracia a los humildes, favor a los humildes, pero resiste al soberbio. Segundo es la mansedumbre. Bienaventurado el manso de corazón, porque ellos heredarán la tierra por heredad. Promesa de Jesucristo, Mateo capítulo 5.
La mansedumbre te lleva a traer el reino de Dios a la tierra y a poseer la tierra. Te entregan propiedades. ¿Quieres ascender a un mejor salario? ¿Quieres ascender a un mejor puesto en tu trabajo? ¿Quieres ascender a tener, quieres tener favor para tener recursos en la tierra? La mansedumbre. La mansedumbre es una virtud que te abre las puertas en la tierra. La mansedumbre. Tercero, habla de la paciencia. La paciencia. Y se acuerda que le expliqué lo que era la paciencia. Tiene que ver con la capacidad que tú tienes para vengarte, pero decides no hacerlo. Paciencia no es no sentir enojo. Paciencia es tener el control de no vengarte cuando tienes la capacidad. Paciencia es una virtud que te va a ayudar. Bienaventurados los pacificadores. Pues la paciencia te lleva a tener esa pacificación. Bienaventurado. Dice, ¿por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en esto es contado, dice el libro de Apocalipsis capítulo 2. Y en esto es contada la iglesia de la Esmirna. ¿En qué? En la paciencia de los santos. ¿En qué es probada la iglesia de Esmirna? En la paciencia de los santos. Humildad, mansedumbre, paciencia. Cuarto, amor. El cristianismo sin amor, y un amor que se ve, no un amor que no se ve, no un amor de labios, no un amor de palabritas lisonjeras, adulantes, sino un amor de corazón, un amor de que, como lo dice el Salmo, aunque te defrauden, no por eso vas a cambiar. No, aunque te fallen, no por eso vas a odiar. Un amor genuino, un amor incorruptible, un amor sincero, un amor que valore las amistades y las cuide. Un amor que aunque le fallen y le engañen, sepa perdonar por amor. No por conveniencia, por amor. Sepa distanciarse de los que le hacen daño por amor. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a ti o por amor a la otra persona? Por amor a los dos. Porque hasta para tomar distancia uno tiene que hacerlo por amor. Si mi relación con una persona, familiar, amistad, está siendo objeto de fricción por amor a esa persona, me voy a alejar para que esa persona no peque por mi causa. ¿Qué cosas estaría usted dispuesto a hacer por amor? Porque el amor es algo que se hace, no es algo que se dice. Entre tantos lenguajes del amor que existen, ¿cuál es el lenguaje que usted está proporcionando en la que demuestra la imagen de Cristo? Teóricamente encontramos un amor de amistades, un amor fraterno, de padres e hijos, un amor pasional, sexual entre las parejas que existe. Y luego vemos este amor basado en la benevolencia, en la compasión, en la piedad, en la misericordia. Los 4 puntos nos desembocan en la paz. ¿Quiere tener verdaderamente paz? Aquí están los 4. Humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Avanzamos por el capítulo 4 y vimos a los responsables de la iglesia. Y puso a unos apóstoles, y puso a otros profetas, y puso a otros evangelistas, maestros y pastores. Estos responsables estaban a cargo de la iglesia. Y la iglesia en aquella época era un pequeño islote, una pequeña isla en medio de un mar lleno de paganismo. Entonces necesario era que Dios establezca sacerdotes en el sentido de atalayas, en el sentido de maestros, en el sentido de padres espirituales que empiecen a pastorear esta pequeña isla en medio del mar que lo rodeaba, que es el mundo de paganismo. Entonces cada uno tenía que tener una función y hacer esa función. El apóstol era apóstol y profeta, según el libro de Efesios, peritos, arquitectos, fundadores, colocadores del fundamento que es Jesucristo. Es decir, que estos dos ministerios
tenían una visión clara para recibir la palabra de Dios y fundar o establecer el fundamento de la obra del ministerio. Si usted se da cuenta, ninguna de las cartas del apóstol Pablo explican la parábola del hijo pródigo, la historia de la samaritana, el llamamiento de Zaqueo, la conversación de Jesús y Nicodemo, etc. Las cartas de Pablo no vienen a volvernos a contar la historia del Cristo histórico, el Cristo terrenal, el Cristo reflejado en los evangelios. Pablo va más allá y nos habla del Cristo resucitado. Entonces es necesario establecer ministros en su orden, en su línea, en su asignación correcta, para que la iglesia, que está como una isla en medio del mundo, no se desbarate. Porque para que una de las cosas que utiliza el enemigo para destruir una iglesia o destruir una congregación no es el diablo ni el ataque por sus demonios en el sentido de la influencia maligna, de maldad. No, es dividir a las cabezas, es sembrar discordia entre hermanos, provocar una división y hacer que las cabezas tomen malas decisiones. Y son las malas decisiones de los hombres, los pastores, los apóstoles, los ministros, que hacen que una iglesia, una congregación, un grupo se caiga. Un grupo vaya al alcatombe. Por eso habla del equilibrio que tiene que tener. ¿Y para qué tenían que estar estos? Dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para llevar a la iglesia a un estado de perfección o madurez. ¿Y por qué? Dice, para que no sean llevados por todo viento de doctrina. Es decir, para que no, como era una isla, no vengan los caminantes del mundo disfrazados de cristianos o de embajadores de justicia, pero eran realmente siervos de Satanás y contaminen. Y aparecía mucha contaminación también, mucha contaminación. Haciendo responsable Pablo a estos 5 apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Usted me pregunta, hermano Iván, ¿y los pastores y los 5 ministerios siguen vigentes hoy en día? ¿Usted cree que la Biblia sigue vigente hoy en día? ¿Usted cree que las órdenes de Dios han cambiado específicamente cuando se trata de llevar a la iglesia de Jesucristo? ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Todo aquel que ha recibido la salvación, ha sido elegido, es participante del plan de Dios, glorifica al Señor con su vida, ¿verdad? Ha recibido el amor de Dios, practica las virtudes de la humildad, de la mansedumbre, de la paciencia, del amor, camina en paz, se le manifiesta la paz. Este es un cristiano. Este es un cristiano. Entonces, para eso están los ministros, para velar, cuidar, fortalecer, alimentar, llevar a la iglesia, a los cristianos, a un grado de madurez espiritual al punto en el que se les considere intachables, limpios y sin mancha, intachables. En ese desarrollo es que Pablo no está diciendo que los ministros son de una manera jerárquica, son los mandamás de la iglesia. No, les está entregando responsabilidad y diciendo que ustedes tienen a la iglesia como nodriza. Y nuestro trabajo es formarla y prepararla hasta que se convierta, metafóricamente hablando, en una mujer lista para el matrimonio con su Señor. Lista para el matrimonio con su Señor, metafóricamente hablando. Entonces Pablo continúa y pasa de hablar de los responsables de la iglesia, y luego ya empieza a hablar generalmente, ya a todos, acerca de las cosas que deben de abandonarse. Capítulo 4, versículo 17, voy a leer. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez
toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos en el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Vamos a hacer una pausa aquí. Entonces, estamos hablando de las cosas que tienen que abandonarse. Evidentemente, el apóstol Pablo está hablando aquí de que existe un viejo hombre y existe el nuevo hombre. ¿Ya? Pablo habla que el viejo hombre está viciado, está llevado por doquier, ha perdido la sensibilidad. Entonces, aquí está la característica del viejo hombre: entendimiento entenebrecido, anda en la vanidad de la mente. El hecho de que esté entenebrecido significa que está en ignorancia, tiene dureza de corazón, ya perdieron toda sensibilidad, y por causa de esta sensibilidad cometieron todos las liberalidades, toda clase de impureza, dice. Entonces vemos aquí 4 características del viejo hombre. Vuelvo a repetir: la característica del viejo hombre dice: andan en la vanidad de la mente, tienen el entendimiento entenebrecido, ¿verdad? Hay dureza de corazón y han perdido toda sensibilidad con Dios. Absolutamente toda sensibilidad. La antítesis de este viejo hombre es el nuevo hombre, que dice que es creado según Dios. Este nuevo hombre la palabra crear también significa criar o formar. Entonces, este nuevo hombre es formado en nosotros según Dios, en justicia y santidad de la verdad. 2 cosas: justicia y santidad. Para entender esto mejor, le puedo dar a usted una alegoría. En el campamento de Abraham, cuando Abraham tiene a Ismael es una figura del viejo hombre, porque es el hijo de la esclava, no es hijo de la libre, no es hijo de Sara, es el hijo de la esclava. Cuando nace Isaac, el hijo de la libre, entonces hay una dicotomía, porque empieza a haber un problema en las 2 naturalezas: la naturaleza de la esclavitud, según Pablo a los Gálatas, y la naturaleza de la libertad, según Pablo a los Gálatas también. Ismael e Isaac. Ok, entonces dice que hubo un gran problema continuamente, y por más que Abraham quiso educar a Ismael, Dios le habló a Abraham y le dijo: escucha a tu mujer y despide a tu hijo. De aquí podemos entender que nosotros no podemos educar a la vieja naturaleza. Ni en psicología ni en psiquiatría hemos podido llegar a la conclusión de que la personalidad humana puede transformarse, puede educarse. En tales casos puede, por cierta disciplina, cambiar algunos estados conductuales, pero eso es como una represión continua. Es como la filosofía estoicista: saber quién tú eres y empezar a reprimirte. Ese es el viejo hombre. Pero la Biblia no habla de que el viejo hombre tiene que ser educado, tiene que morir, tiene que irse. ¿Para qué? Para que la nueva vida en Dios empiece a crecer y desarrollarse. Entonces, muchas veces está el viejo hombre y el nuevo hombre peleando continuamente, y Dios ya dijo: saca a la esclava, saque el viejo hombre, mátelo, no puede educarlo, hay que matarlo. El viejo hombre está viciado en ¿qué cosa? En el orgullo, en la soberbia, en la vanidad de nuestra mente, pensando en todo aquello que en realidad no nos hace feliz, pero nos satisface temporalmente. Pero el creado según Dios, el nuevo hombre, es según la justicia. ¿Qué es la justicia? El camino correcto. Usted va a aprender mucho del camino correcto en el libro de los Proverbios. Mucho. De hecho, el libro de los Proverbios es el libro menos predicado por los pastores en las iglesias, porque habla de la justicia. Y lamentablemente tengo que decirlo así, pero la gran mayoría de la doctrina
cristiana está basada en una escolástica, está basada en una doctrina más dirigida hacia dentro de las puertas de la iglesia, en cómo comportarse en la iglesia, en cómo diezmar, en cómo orar, en cómo ejercer tu ritual espiritual, que eso está muy bueno, pero muy poco se habla de cómo comportarse hacia afuera. Nos hablan de que tenemos que salir del mundo y se pone como que la iglesia fuese el reino de Dios. Y la iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios está en todos lados. De hecho, la tierra, el planeta, son parte del reino de Dios. El universo que usted ve son parte del reino de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo dice el reino se ha acercado, no está diciendo que la tierra o la gente está fuera del reino. Todo es parte del reino de Dios. Lo que está diciendo es que la soberanía de Dios, el gobierno de Dios, esto es el rey, el gobierno se ha acercado. Como usted es ciudadano americano, yo ciudadano ecuatoriano, y yo diga que estoy estando en Ecuador, estoy fuera de mi nacionalidad o fuera del Ecuador. Es diferente eso a que digan que el gobernante, el presidente de la República, ha venido a visitarme a mi hogar. Entonces, cuando Jesús dijo el reino se ha acercado, es el rey los ha venido a visitar. Ha venido a recobrar el pacto que se ha perdido. Entonces, el nuevo hombre es creado según la justicia. La justicia. Y la justicia es una vida correcta. Una vida correcta. Entonces, a veces cuando se enseña de la vida correcta, lamentablemente surgen por las redes sociales o surgen por la iglesia mensajes en los que se dice que se está cambiando la sana doctrina. Porque se asocia la sana doctrina solo a la escolástica, solo a la liturgia religiosa. Pero la sana doctrina, dice el apóstol Pablo, es conforme a la piedad. Y la piedad, grande es el misterio de la piedad. ¿Y cuál es el misterio de la piedad? Dios, dice, estaba en las alturas, fue visto por los ángeles, caminó entre nosotros y anunciado en todo el mundo. Es decir, que el misterio de la piedad tiene que parte desde el cielo y causa un impacto en la tierra. Causa un impacto en la tierra. No podemos desasociarnos de las cosas, no podemos desasociarnos de la tierra y de las cosas de la tierra. Eso no significa que nos hagamos amigos del sistema de este mundo, pero no podemos desasociarnos. Entonces, para aprender la justicia de Dios, a echar una mirada al libro de los Proverbios, echar una mirada a la conducta y comportamiento de los primeros patriarcas, echar una mirada a los que les ha ido bien, por la fe les ha ido bien. Hermano, entonces la conducta salva de ninguna manera, pero se espera que los salvos tengan buena conducta, que sean de palabra, que si firman el documento, me estoy casando hasta que la muerte nos separe, no vayan al primer problema a romper el pacto que han hecho. Mis queridos, les digo algo, el hombre creado según Dios está basado en la vida correcta, en los pensamientos correctos, en cómo uno educa a los hijos de forma correcta. Yo conozco ministros que han perdido su familia porque no hicieron lo correcto, porque pensaron que hacer lo correcto es estar en la iglesia, predicando, ejerciendo la obra de Dios, y eso es bueno, pero me dieron a cuidar mi viña, muchas viñas, y la mía, que era mía, no la cuidé. Yo conozco ministros que han hecho perder su matrimonio, su hogar, sus hijos, cuidaron y aconsejaron el hogar de otros, pero se olvidaron del suyo. No es un juicio de valor, ni tampoco es una crítica hacia los que lamentablemente han perdido su hogar, pero sí es una crítica a los que, sabiendo hacer lo bueno, no lo hicieron. Porque me he topado gente que personalmente le he dicho, no está correcto eso, tienes que ser responsable, hazte responsable de tu hogar, de tus hijos, refuérzalos, anímalos, levántalos, no des por sentado que Dios los va a educar, edúcalos tú.
porque la Biblia dice que tenemos que educar a los hijos en disciplina. No des por sentado que Dios en algún momento los va a encontrar. Haz tu trabajo, haz lo que te toca hacer. Porque luego que tú no coseches en 20 años, no coseches lo que esperas, vas a frustrarte, vas a querer ver un resultado que nunca sembraste. Entonces les aconsejo de esa manera. Amados hermanos, la justicia es el camino correcto y uno tiene que enseñarlo. Se enseña, se modela, se modela. Somos los modelos de Dios aquí en la tierra. Por otra parte, también habla de la santidad, que la santidad tiene que ver, amado hermano, con la conducta moral de Dios. La conducta moral de Dios. La santidad no tiene nada que ver con cuánto uno ayuna u ora, que eso es parte de la vida espiritual. La santidad tiene que ver con la vida moral de Dios. ¿Por qué? Porque se usaba la palabra santidad o santo para separar objetos, personas, para alguna deidad en la antigüedad. Pero cuando Dios le dice a Moisés, yo soy santo, yo soy el santo, y yo quiero que mi pueblo sea santo, consagrado para mí. Es decir, pone la línea de la santidad en los estándares de Dios, cuya conducta moral es intachable. Y se esperaba que el pueblo que se casaba en pacto en el Sinaí también tenga una conducta intachable. Y para entenderlo mejor, Dios le dice a Moisés, no practiquen las cosas de las ciudades cananeas, no hagan esas cosas. Empieza a explicar la santidad desde una perspectiva negativa. No hagan esas cosas, no tengan ídolos, no tengan dioses ajenos, no los adoren, el decálogo, ¿ya? No tomes mi santo nombre en vano. No te olvides de santificar el día de reposo. Y finalmente viene la parte positiva, ¿no, verdad? Honra a tu papá. No estés robando, asesinando, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando aparece Jesús, le da el equilibrio de la ley que era negativa y Jesús resalta la parte positiva. Habéis dicho en algún momento ojo por ojo y diente por diente, dijo. Sí, pero yo os digo, haced todo lo que los hombres quisieran que hagan por vosotros. Eso es la regla de oro. O sea, no hagan a los hombres lo que no quisiera que le hagan a ustedes. No, esfuérzate en hacer lo bueno. No hacer lo malo es una disciplina estoicista que apareció 500 años antes de Cristo. Pero el aprender a hacer lo bueno era algo novedoso, era algo bueno. Eso quebraba el egoísmo, quebraba la autosuficiencia y quebraba la jactancia. Y Jesús dice, ¿quieren ser verdaderamente santos? Aprendan a hacer lo bueno en conducta moral similar a la del Padre Dios. La santidad no tiene nada que ver con la carita de pureza que podamos tener. La santidad no tiene nada que ver con no decir malas palabras, con no fornicar o no adulterar. La santidad tiene que ver en qué cosas buenas hago yo con mi conducta moral. No significa no hacer lo malo, significa hacer lo bueno. Porque se espera que el cristiano no haga lo malo, pero Dios espera que aprenda a hacer lo bueno. Lo bueno. Entonces vemos aquí dos cosas. Vemos aquí al viejo hombre y al nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Justicia y santidad de la verdad. Seguimos leyendo el versículo 25. Dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y aquí le va poniendo la primera arista, ¿no, verdad? ¿Qué cosas tengo que desechar? La falsedad. La falsedad. El cristianismo no puede haber cabida la falsedad. Así que mire que hay más de una clase de mentira en el mundo. Existe la mentira que se dice algunas veces deliberadamente y otras casi sin querer. Casi sin querer. Así que fíjense, uno tiene que aprender a acostumbrar a los niños a continuamente decir la verdad.
si pasa algo en una ventana y ellos cuando lo cuentan dicen que sucedió en otra, no se lo pases por alto, corrígelo, hay que corregirlo inmediatamente. La mentira es mala, la mentira no es buena, ¿ya? No sabemos a dónde puede llegar a conducir una conducta mentirosa. Mire, yo conozco personas, creo que usted también lo conoce, personas también, que crean una mentira, se creen la mentira que crearon y luego se sienten víctimas de las consecuencias de lo que su mentira crearon. Entonces, eso es un mal que debe de ser extirpado del cristianismo. Siempre digo yo esta parte, ¿será que tenemos que educar en valores a los hermanos en la iglesia? Pues yo digo que sí, porque hay cosas que parecen bien, hay cosas que no se enseñaron en casa, pero en la iglesia hay que aprenderlas a enseñar. Entonces, desechando la falsedad. Por eso Pablo dice, hay que hablar la verdad, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Hablar la verdad. Dice también, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que, mire, es normal tener enfados en la vida cristiana, pero no debe de pasar. No debemos de tolerar esa justificación de que te golpeé porque me dio coraje, o te abusé porque tú te lo merecías. No, el mal genio no tiene disculpas, la amargura no tiene disculpas. No puede le puede enfadar algo, pero la amargura es un estado. El libro de Hebreos dice que es un estado que te puede quitar de la gracia de Dios. Y la amargura segrega un químico aquí en el cerebro. Una vez que una persona está amargada y segrega un químico aquí en el cerebro, empieza a generar el cortisol demasiado, empieza a generar una ansiedad. Entonces le manda un mensaje por ese químico, a eso se llama me dañaste la mente, ¿ya? Empieza a segregar y lo envía a todo el cuerpo. Y de repente uno anda adrenalizado, anda impulsivo, anda intolerante y empieza a poder golpear, no controla las palabras que dice por el estado de amargura. Pero hay un efecto químico aquí en el cerebro y se quedó. Y empiezan los dolores de la cabeza, los migrañas. Así que el mal genio no tiene disculpas. Ya, existe una indignación que muchas veces puede existir, pero no por eso uno puede permitir la amargura. Ajá. No por eso se puede permitir la amargura. Entonces, mira, amado hermano, cuando algo está mal, usted tiene que decirlo claro. No está obligado a soportarlo. Usted dígalo de forma clara. Esto está mal, esto no me gusta. Y bueno, pues ahí queda. Así que no debemos caer en lo mismo. Hubo momentos en que Jesús se enfadó terriblemente. Terrible y majestuosamente. Se enfadó cuando los escribas y los fariseos le estaban observando a ver si curaba a un hombre el brazo en el día del sábado, ¿se recuerda? Marcos 3, verso 5. Ya no fue el que le criticaran lo que le molestó, se enfadó porque la ortodoxia rígida de ellos quería imponerle a un semejante sufrimiento innecesario. Ya estaba enfadado cuando hizo los azotes de cuerda y echó de los atrios del templo a los cambistas de dinero y a los vendedores de animales de los sacrificios. Jesús se enfadaba, también se enfadaba. En una ocasión John Wesley decía, dadme 100 hombres que no tengan más que a Dios y que no odien más que al pecado y que no conozcan a nadie más que a Jesucristo y sacudiré al mundo. La ira egoísta y desatada es cosa peligrosa. Es cosa peligrosa que debe desterrarse de la vida cristiana. Pero la indignación generosa que se mantiene en la disciplina del servicio de Cristo y de nuestros semejantes es de las grandes fuerzas bienhechoras. Sigamos leyendo. ¿Qué más dice? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Así que Pablo está diciendo que
bueno, pues aquí ya menciona al diablo y lo asocia con el enojo. De manera que hay un puente directo entre el enojo humano y el diablo. O es decir, que Satanás está esperando que alguien esté enojado para él entrar en acción. Mucho cuidado con esto. Mucho cuidado. Mire que hay un hombre llamado Plutarco. Decía que los discípulos de Pitágoras tenían entre las reglas de su sociedad que si durante el día de ira les había hecho hablarles despectivamente, antes de que se pusiera el sol, se daban las manos, se besaban y se reconciliaban. Hubo un rabino judío que le pedía a Dios que no le permitiera acostarse nunca con ningún pensamiento negativo contra un semejante en su mente. El consejo del apóstol Pablo es sano, porque cuanto más aplazamos el zanjar nuestras diferencias, menos probable es que lleguemos a remediarlas. Y si hay un disgusto entre nosotros y otra persona, si hay problemas en una iglesia o en una sociedad en la que se reúne la gente, en una congregación, la mejor manera de resolverlo es enseguida. Cuanto más se deje crecer, más amarga será. Y si no hemos tenido razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia de reconocerlo. Y aunque hayamos tenido razón, debemos pedirle a Dios que nos dé la gracia que nos permita dar el primer paso para remediar las cosas. Dar el primer paso. Y mire que esa frase, no deis lugar al diablo. La palabra para diablo en el griego es diabolos. El diablo es también la palabra normal para calumniador. Martín Lutero, por ejemplo, consideraba que esto quería decir no le hagáis sitio a vuestra vida al calumniador, a la gente que ande hablando mal de nosotros, que ponga en entredicho nuestra dignidad. Puede que sea ese el verdadero significado, sentido de lo que Pablo quería decir. No deis lugar a las críticas de la gente. No deis lugar a los calumniadores que te ven enojado cuando te preguntan ¿y por qué no te ves con tu hermano? ¿O por qué no? ¿O por qué te estás separando de tu esposa? ¿Por qué dormiste fuera de casa? No deis lugar al calumniador. Podría ser ese sentido. Dice el versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Así que el que era ladrón debería de convertirse en un trabajador honrado. Este era un consejo muy necesario, porque en el mundo antiguo el latrocinio estaba a la orden del día. Era especialmente corriente en dos sitios, ya en los puertos y sobre todo en los baños públicos. Los baños públicos eran los clubes entonces, y el robar las pertenencias de los que se estaban bañando era uno de los crímenes más corrientes en cualquier parte de las ciudades griegas. Así que lo más interesante de este dicho es la razón que da Pablo para ser un honrado trabajador. Vuélvete, le dice, vuélvete un honrado trabajador para que puedas mantener tu casa. Conviértete en un honrado trabajador para que puedas tener algo que darle a los que son más pobres que tú. Aquí tenemos una idea nueva y un nuevo ideal, el de trabajar para poder ayudar a otros. En el pensamiento negativo, no robes, pasamos al pensamiento positivo, trabaja y haz algo bueno con lo que trabajas. Así que vemos nosotros, seguimos leyendo para ir terminando. Dice, verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quinto, Pablo prohíbe las conversaciones sucias. Y a continuación pasa a recomendar lo positivo, otra manera de ayudar a los demás. El cristiano debe caracterizarse por palabras que ayuden a los semejantes. Que ayuden a los semejantes. En el libro de Job, capítulo 4, verso 4, Elifaz temanita le decía a Job un elogio estupendo. Tus palabras han hecho que pudiera ir con la cabeza alta muchas personas. Levantaban el ánimo. Las palabras de Job levantaban el ánimo. Había sabiduría sazonada con sal, llena de gracia. Las palabras que Job decía. Así que tales palabras o tal característica son las que debe tener el cristiano. No sandeces.
Dios mío, yo digo, ¿cómo pueden haber predicadores que no tengan reverencia al momento de predicar la palabra y gritan sandeces? Usan metáforas horribles, gritan cosas demasiado feas cuando predican. Y dice aquí la palabra, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. No se puede usarla ni para broma, ni para ejemplo, una mala palabra. No se puede. Sino, dice, la necesaria para la edificación. En otras palabras, hablar menos, escuchar más, y cuando hablemos, que sea estrictamente necesario. Sigue leyendo, dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Pablo nos exhorta, número 6, Pablo nos exhorta a no poner triste al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el guía de nuestra vida, nuestro pastor. Así que cuando hacemos lo contrario de lo que nos aconsejan nuestros padres cuando somos jóvenes, le hacemos daño. De igual modo, al actuar de una manera contraria a la dirección del Espíritu Santo, es entristecerle y herir el corazón de Dios nuestro Padre, que por medio de su Espíritu nos envía su palabra. Aleluya, aleluya. No contristéis al Espíritu Santo. Sigue leyendo. Dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. O sea, sigue hablando aquí acerca de las cosas que hay que dejar. Entonces vamos a ver, para ir terminando, qué cosas hay que dejar. Número 1 es la amargura. Pablo termina esta lista de cosas que deben desaparecer de nuestra vida. Y es la amargura. Tome nota, la palabra amargura en griego significa pikria. Pikria. Y los griegos definían esta cualidad como un resentimiento imborrable. La amargura era un resentimiento imborrable, como el espíritu que se niega a aceptar la reconciliación. Hay muchas personas que tienen la manía de abrigar resentimientos para malentender, para mantenerlos calientitos y rumiar los insultos y las injurias que han recibido. Los cristianos debemos de pedirle a Dios que nos enseñe a perdonar. La amargura nos quita de la gracia de Dios. Segundo, dice enojo, ira, maledicencia. Bueno, segundo, habla de la ira, del enojo y la ira. Del enojo y la ira. Y el enojo significa timos, que es pasión, y la ira significa orgué. ¿Okay? Los griegos definían timos como una clase de ira que es como un humo de paja, arde enseguida y desaparece enseguida. Por otra parte, describían la ira inventadora o el orgué como la ira que se ha convertido en un hábito. Para el cristiano está igualmente prohibidas el tema del mal genio y la ira invertebrada. Esto de que me inflo y me desinflo rápidamente, y esto de que estoy continuamente, he desarrollado el hábito de estar enojado, he desarrollado el hábito de estar molesto. A mí me parece que alguien está endemoniado, porque Pablo dice no deis lugar al diablo. O me parece que alguien está endemoniado, o me parece que alguien anda en la boca de los calumniadores. Tercero, dice gritería y maledicencia. Gritería y maledicencia. Pues esto tiene que ver con el hablar a voces y en lenguaje insultante. Mire, cierto famoso predicador cuenta que su mujer solía aconsejarle: en el púlpito no levantes mucho la voz. Siempre que en una conversación o discusión nos demos cuenta de que levantamos la voz, es el momento de callarnos. Los judíos hablaban lo que ellos llamaban el pecado del insulto y mantenían que Dios no da por inocente al que se dirige de una manera insultante a su hermano. Por eso, hermano amado, yo no comprendo los predicadores que gritan y que le gritan a la gente. Entiendo el grito efusivo de una palabra, pero no entiendo cuando le gritan a la gente.
y cuando maltratan a la gente, desechando toda gritería. En la obra de William Shakespeare, el rey Lear decía que Cordelia, decía de Cordelia que su voz siempre era suave, amable y sencilla, una cualidad excelente en una mujer y en cualquier persona. Se ahorrarían muchos disgustos en el mundo si aprendiéramos sencillamente a mantener el nivel de nuestra voz, y si cuando no tenemos nada bueno que decir a una persona, no le dijéramos nada. No le dijéramos nada. El argumento que hay que mantener a gritos no es tal argumento, y la discusión que se tiene que llevar a cabo con insultos no merece seguirse. Por encima de todo, nunca pierdas tu dignidad. Nunca pierdas tu dignidad. Así que Pablo llega a la cima de sus consejos y nos dice que seamos amables. Seamos amables. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándolos unos a los otros, como también Cristo, Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Termina su lista de consejos. Amabilidad. La amabilidad los griegos la definían como la cualidad, como la disposición de la mente que tiene tanto en cuenta los asuntos del prójimo como los propios. La amabilidad ha aprendido el secreto de mirar siempre hacia afuera y no solamente hacia adentro. Pablo nos dice que perdonemos a los demás como Dios nos ha perdonado a nosotros. Así, en una frase, Pablo establece la ley de las relaciones personales. Debemos tratar a los demás como Jesucristo nos ha tratado a nosotros, con amor, con mansedumbre y con amabilidad. Me gustaría preguntarle a los predicadores que maltratan a la gente: ¿Cristo los ha maltratado acaso? ¿Les impuso el amor y la carga por el ministerio a la fuerza? ¿Por qué entonces tienen que gritar y maltratar a la gente que tiene hambre y sed de Dios y asiste a sus reuniones y sus cultos para adorar a Dios y escuchar una palabra del predicador, y encuentran un maltrato verbal, una gritería que es usada como un símbolo de autoridad y no es nada más que un insulto a la gloria de Dios? Nos vemos en la siguiente clase, mis queridos hermanos, para seguir estudiando ya la clase número 9 y la clase número 10. Y yo creo que ya ahí llegamos al capítulo 5 y terminamos con el capítulo número 6. Bendiciones a todos.